Oli, vamos a hacer el de 2020, que era súper fácil, la ordinaria, porque fue el año del COVID, ¿vale? La pregunta 1, la cuestión 1, me dice que para escalar una montaña podemos seguir dos rutas diferentes. Cuando la leemos la primera vez nos quedamos así un poco rayados, en plan, ¿pero qué cojones me está preguntando de un montañero, ¿sabes? O sea, no tienen absolutamente nada que ver con lo que vemos. La clave es seguir leyendo, no rendirse, porque en realidad es muy fácil. Si os fijáis, nos habla de un montañero pues que va por dos rutas, vamos a suponer desde un punto A hasta un punto B, por una de así como de más pendiente, monte a través, ¿vale? Y otra que va pues como las abuelitas, así por pendientes más suaves, ¿vale? Bueno, pues cuando seguimos leyendo, no tiramos la toalla, insisto, nos pregunta por el trabajo realizado, ¿vale? Y nos dice si ese trabajo es mayor, menor o igual por las distintas rutas. Yo en cuanto veo trabajo y la fuerza gravitatoria me tiene que saltar un clic a la cabeza que me dice que el campo gravitatorio es un campo conservativo y ya tenéis en los apuntes y en las respuestas tipo y todo el rollo que por el hecho de ser un campo conservativo eso implica necesariamente por definición que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria solamente depende del punto final y del punto inicial. De hecho, cuando calculábamos el trabajo lo calculábamos con esa formulita de ahí, ¿vale? Entonces, esa formulita lo que nos dice es que el trabajo se calcula como la energía potencial del punto inicial menos la energía potencial del punto final. Hay gente que se aprende la formulita así, ¿vale? En cualquier caso, lo que me interesa son los puntos iniciales y finales, pero no la trayectoria, ¿vale? Así que si el montañero en el punto A tiene una energía potencial y en el punto B tiene otra, se la pela, a la fuerza gravitatoria se la pela por donde vaya, ¿vale? Lo único que le interesa es la energía potencial que tengan esos dos puntos. Y la respuesta correcta sería la C. La siguiente cuestión, que es la 1.2, voy a pasar un poco de ella porque es exactamente igual a una que cayó en el 2021, que es súper sencilla, ¿vale? Ya está explicada en otro vídeo, así que paso. La siguiente, 2.1, es de óptica. Bueno, a las de óptica vamos directos, ¿vale? En principio es a lo que sean rarunas, pero nos dice que tenemos un objeto a una distancia de 20 centímetros de una lente convergente a distancia focal 10. Recordad que por mucho que hagamos los dibujos a mano alzada, hay que ser un poco coherentes con las distancias, ¿vale? Si me dice que la distancia focal es de 10 centímetros, significa que F está aquí, son 10 centímetros, F' aquí exactamente a la misma distancia, o procuramos que sea más o menos la misma distancia. Como es una lente convergente, F está a la izquierda y F' a la derecha, y justo al doble de la distancia me dicen que coloco el objeto, ¿vale? O sea, el objeto está a 20 centímetros a la izquierda. O sea, era aquel caso especial con estrellita que os había explicado en clase en el cual el objeto está situado en 2F, ¿vale? Estos había que sabérselos de memoria. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hago el dibujo, que es lo que voy a hacer ahora mismo, me puede pasar que no me salga el dibujo perfecto, pero y que me salga pues a lo mejor que la imagen es mayor, menor y no igual, cuando sabemos perfectamente que tiene que ser de igual tamaño, ¿vale? Porque es un caso especial de estos con estrellita. Entonces, cuando yo dibujo los rayos, voy a dibujar primero mi favorito, que es el que entra paralelo y sale por F'. Podéis dibujar los que queráis, hay muchos para escoger. Yo siempre suelo dibujar los mismos, ¿vale? Y luego otro que pasa por el origen y no se desvía, ¿vale? Si os fijáis, al hacer el dibujo a mano alzada, aquí me sale una imagen que, yo qué sé, pues a lo mejor la veis y decís, es menor, es mayor, o no sale exactamente en 2F', cuando en realidad debería salir en 2F', y en realidad este tamaño y debería ser igual a I', ¿vale? Como sabemos cómo nos tiene que salir, bueno, pues ya tenemos el trabajo hecho y sabemos que la respuesta correcta va a ser la C, ¿vale? ¿Por qué sé que es la C? Fijaros, esta imagen, en primer lugar, sin necesidad de saber nada de forma teórica, yo sé que es una imagen real, porque lo veo, porque veo que la imagen se forma a la derecha de la lente, donde están los rayos verdaderamente, ¿vale? Así que la imagen es real. Luego, por otro lado, es invertida porque veo que me sale hacia abajo, ¿vale? Entonces, yo sé que es invertida seguro. La duda estaría en si es menor, mayor, igual, todo el rollo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos son muy pillos y que las opciones que os dan
son para pillar. Fijaros, en la opción A os dicen que la imagen es de mayor tamaño real y derecha. Derecha no es, así que esta se descarta. La B nos dice de igual tamaño virtual e invertida. Virtual no es ni de coña, así que por descarte la C sería la correcta, ¿vale? Y el tamaño sería igual. Pero insisto, este examen era muy fácil y os podrían pillar si quisieran, ¿vale? Que sepáis que cuando colocamos el objeto a una distancia 2F, la imagen es del mismo tamaño. Con respecto a la siguiente cuestión, nos hablan de un protón y una partícula alfa. O sea, una partícula alfa es un átomo de helio, ¿vale? Bueno, una partícula, una bolita, ¿vale? Algo que está por ahí. Entran perpendicularmente en el seno de un campo magnético estacionario y uniforme de inducción B, describiendo trayectorias circulares de igual radio, ¿vale? Perfecto. Entonces, el dibujo que me tiene que venir a la mente siempre es el mismo, que es un campo magnético, que yo lo dibujo siempre que puedo, lo dibujo así. Una carga, en este caso positiva, que es el protón, que viene por aquí, y esto sufre una fuerza que le llamamos fuerza magnética, fuerza de Lorentz, que al ser perpendicular a la velocidad en todo punto, hace que el protón empiece a describir una circunferencia, ¿vale? Y exactamente lo mismo ocurre con la partícula alfa, ¿vale? Que como me dice que el radio es el mismo, bueno, pues el dibujo se puede aplicar a las dos. Sin más, la historia es que la partícula alfa tiene una masa y tiene una carga. Y el protón tiene una masa y tiene una carga. De hecho, me los dan como datos, ¿vale? O me relacionan ambas me relacionan esos datos entre sí. Y luego, además, también sé que cada una de ellas va a tener una velocidad. Una lleva velocidad alfa y otra lleva la velocidad del protón. Lo que es común en ambos es la B, que es la misma, y como me dicen que el radio es igual, los radios son iguales, o lo que es lo mismo, si yo pudiese calcular la formulita del radio, del alfa y del protón, los podría igualar. Y me preguntan qué relaciones hay entre las velocidades, ¿vale? Me preguntan exactamente este cociente de aquí, que es V alfa partido por V protón. Vale. La cuestión es la siguiente. Tengo alguna manera de expresar, siempre que tenía estos ejercicios tenía que escribir en este cociente lo que fuera, ¿vale? Pues sustituir la velocidad por lo que valiese. ¿Tengo alguna forma de calcular la velocidad que van a llevar esas partículas en función de los datos que me dan? Bueno, lo puedo intentar. En este caso lo que hacíamos siempre era aplicar una relación de equivalencia entre fuerza centrípeta y fuerza de Lorentz, porque la fuerza de Lorentz, al ser perpendicular a la velocidad, actuaba como fuerza centrípeta. Si yo escribo esto aquí, Q por V por B, aplicando la ley de Lorentz, lo tengo que decir, ¿vale? Bueno, no sé escribir, pero no pasa nada. Y yo de aquí despejo la velocidad. Tengo la de velocidad Q por V por R partido por la masa. Es decir, tengo la velocidad expresada en función de todas estas cosas de las que me hablan por ahí, ¿vale? Entonces, voy a escribir la formulita de la velocidad para ambas, como es un cociente. Aquí tengo para la velocidad de la partícula alfa la carga de alfa, la B, que es igual para ambas, y el radio, que es igual para ambos. Aquí la masa de la partícula alfa, aquí la carga del protón y la masa del protón. Se me empiezan a marchar cosas, aquí siempre lo hacía, ¿vale? La B y la R al ser iguales desaparecen porque están dividiendo la una entre la otra, y reordenando todo esto me queda que esto por la masa del protón es igual a esto por la carga del protón. Bien, llego aquí a un momento donde tengo que utilizar relaciones que me daban en el enunciado. En el enunciado me decían que la masa de la partícula alfa era 4 veces la masa del protón. Y me decían que la carga de la partícula alfa era 2 veces la carga del protón. Así que si yo utilizo esas relaciones, se me acababan yendo las letras y me quedaban simplemente números. Estos ejercicios se hacen siempre igual. Así que donde ponga M alfa, voy a poner, donde ponga, voy a empezar por la carga. Aquí voy a poner 2 veces la carga del protón, aquí la masa del protón, aquí 4 veces la masa del protón y la carga del protón. Fijaros que ya me puedo cargar todas las letras y aquí lo que obtengo es
2/4, que es lo mismo que 1/2, que es lo mismo 0,5. Entonces, la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Y recordad que tenéis que decirlo, tenéis que poner A correcta. O por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Bien. La cuestión 3.1 es de efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es lo que vimos al final de todo, que es bastante más sencillo de lo que parece. Y nos dice, en una célula fotoeléctrica el cátodo metálico se ilumina con una radiación de 175 nanómetros de longitud de onda. Es decir, yo puedo no entender absolutamente nada de lo que pone aquí, pero yo veo 175 nanómetros de longitud de onda y esa es la radiación con la que se ilumina, así que lo que me están diciendo es lambda. Y lambda son 175 nanómetros. No lo voy a pasar al sistema internacional, es una cuestión, posiblemente no tenga que hacer cálculos, voy a ver, ¿vale? Y me dicen que el potencial de frenado es de 1 voltio. Si me dicen el potencial de frenado, me están dando esta magnitud, me dicen que es 1 voltio. Y ahora me dicen, ¿qué pasa si usamos una luz de 250 nanómetros? Ah, amigo. Vale. Recordemos en qué consiste el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en que yo tengo por aquí unos electrones dentro de un metal, hago incidir aquí unos fotones, una radiación con una determinada lambda, y luego, si esa lambda es suficientemente pequeña, o lo que es lo mismo, esa radiación tiene suficiente energía, entonces arrancará los electrones y estos electrones saldrán por ahí con una energía cinética que va a ser igual a la carga de los electrones por el potencial de frenado, ¿vale? Bien, entonces, digamos que aquí, al arrancar esos electrones, se gasta un trabajo de extracción, una energía para arrancarlos, y que una vez que se gasta esa energía, que es constante para ese metal, los electrones salen con mayor o menor energía cinética en función de lo grande que fuera la energía incidente, ¿vale? En resumen, todo esto se rige por una ecuación que se llama ecuación del efecto de Einstein del efecto fotoeléctrico, que me dice que la energía incidente es igual a el trabajo de extracción de esos electrones más la energía cinética con la que salen, ¿vale? Si yo reescribo esto en función de lo que me dan y lo que me interesa, tengo que la energía incidente se puede expresar en función de lambda así. El trabajo de extracción no me interesa, es una constante, es un número, y luego aquí tenemos el potencial de frenado. Entonces, una vez que nos damos cuenta de que la ecuación que tenemos que utilizar es esta, y recordamos en qué consistía el efecto fotoeléctrico, lo que nos están diciendo es que inicialmente hacemos incidir aquí un lambda 1 y obtenemos un potencial de frenado 1. Es decir, cuando yo hago incidir aquí una longitud de onda lambda 1 de 175 nanómetros, obtengo un potencial de frenado de 1 voltio, ¿vale? Y ahora me preguntan, ¿qué pasaría si hago incidir ahí una radiación que sea de 250 nanómetros? Si lambda 2 es de 250 nanómetros, me preguntan qué le va a pasar al potencial de frenado, si será mayor, menor o igual. Bueno, igual ya os digo yo que no va a ser, spoiler, pero vamos a ver si es menor o mayor. A ver, esta energía que yo estoy calculando, esta energía de la luz incidente, es inversamente proporcional a lambda, ¿vale? Así que cuanto mayor sea lambda, menor va a ser la energía con la que incidan los fotones. Y si menor es la energía con la que inciden los fotones, menor va a ser aún la energía cinética con la que van a salir los electrones que salgan por ahí. Es decir, menor va a ser el potencial de frenado, ¿vale? Entonces, matemáticamente se puede demostrar fácilmente con esta ecuación. Podéis simplemente decir, sin andar rayándoos la cabeza con nada de esto, como lambda 2 es mayor que lambda 1 y lambda es inversamente proporcional, el potencial de frenado es inversamente proporcional a lambda, ¿sí? Tal y como lo tenéis ahí, es una ecuación, es una función, ¿vale? No tiene nada. Como el potencial de frenado es inversamente proporcional a lambda, entonces el potencial de frenado 2 va a ser menor que el potencial de frenado 1, si queréis ponerle subíndices o lo que sea, ¿vale? En cualquier caso, la respuesta correcta sería... la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Ya se me está yendo la olla.
Vale, la 3.2, si me permitís, no la voy a hacer porque es de relatividad. No lo di en ningún caso, en ninguna clase, ni en vídeos, ni nada. Paso olímpicamente de ella, ¿vale? Vamos a hacer la de la práctica. La de la práctica es súper sencilla porque es de nuestra queridísima ley de Snell. Vale, esta práctica la hicimos en el laboratorio, es muy sencilla, pero las prácticas estas que son así de óptica a veces tienen parte que son de problemas en realidad o de teoría, no tanto de práctica, ¿vale? Vamos a leerlo. Estudiamos el fenómeno de la refracción. En una lámina de vidrio se hace incidir un rayo de luz con distintos ángulos sobre la superficie. Perfecto, o sea, me dan los ángulos de incidencia y los ángulos de refracción. Calcula el índice de refracción del material a partir de los datos de la tabla. Bien, cuando hicimos esta práctica se basaba en la comprobación de la ley de Snell, pero el objetivo, el fin, era calcular n, que era el índice de refracción del vidrio, ¿vale? Si repasáis un pelín esta práctica, recordaréis que era súper sencilla. ¿Por qué? La ley que yo quiero representar es la ley, voy a escribir la ley de Snell primero. N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Vale, yo le llamaba R', aquí le llaman R, me da exactamente igual, como queráis hacerlo. Como inicialmente el índice de refracción que nosotros considerábamos era el aire, esta N1 digamos que desaparece porque vale 1. Y entonces lo que tengo ahí es una relación súper sencilla entre el seno del ángulo de incidencia, el seno del ángulo de refracción y el índice de refracción, ¿vale? Se puede representar la gráfica que queráis. Yo no recuerdo cuál habíamos hecho en el laboratorio, pero... Ay, Dios mío, sí. No recuerdo cuál habíamos hecho en el laboratorio, pero básicamente es fácil pensar que si esto, por ejemplo, es Y y esto, por ejemplo, es X, o viceversa, podríamos sacar de ahí el ángulo de refracción, ¿vale? Ahora estoy dudando si escribí bien la ley de Snell, porque soy absolutamente gilipollas. Dejadme un segundo. Yo me la sé así. V1 partido por V2, lo que es lo mismo N2 partido por N1. Y entonces, sí, vale, está bien. Qué tonta soy, Dios mío. Es que no sé por qué recordaba que lo que representábamos en el eje Y era el seno del ángulo de refracción y lo que representábamos en el eje X era el ángulo de incidencia y por tanto no lo hacíamos así, sino que lo que hacíamos era representar, esto sería la Y 1 partido por el índice de refracción del aire sería la pendiente de una recta. Ya me estoy liando, joder. Bueno, da igual. Echéis un ojo a ver de cómo lo hacíamos, ¿vale? Creo recordar que lo hacíamos así. Donde el eje Y, lo que representábamos en el eje Y era el seno de R, lo que representábamos en el eje X era el seno de Y, y obteníamos una recta que, no sé si cuya pendiente era 1 partido por el índice de refracción del vidrio, ¿vale? Es una recta que, por la forma que tiene, que es Y igual a MX, tiene que pasar por el 0, 0 sí o sí, aunque a algunos esto no os pasaba cuando hicimos la práctica. Y la pendiente, que se puede calcular fácilmente, y cogíamos por un punto de los del principio y otro punto de los del final, calculábamos un delta de y, un delta de x, y la pendiente era delta de y partido por delta de x, ¿vale? Al hacer la práctica lo que hicimos fue una tabla de valores y entonces en esa tabla de valores teníamos la y, la r, que ahí os la dan, luego poníamos aquí seno de y, luego poníamos aquí seno de r y ya teníamos nuestro eje X y nuestro eje Y, ¿vale? Cogíamos y representábamos unos puntitos, aquí me salía más o menos en una tabla, y si yo cogía la componente, la coordenada Y de esos puntos y la coordenada X y los restaba del principio y del final, obtenía la pendiente, ¿vale? Podéis echar un vistazo. Y con esa pendiente podemos calcular el índice de refracción del vidrio. Luego en el apartado B me preguntan, indica en qué condiciones se produciría la reflexión total. O sea, aquí ya esto es mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Que en el apartado B, como no tengamos calculada ya la N del vidrio, parece que nos quedamos un poco sin números que utilizar, ¿vale? Pero no tiene por qué, no es necesario tener el numerito calculado, el índice de refracción. Nos pregunta, indica en qué condiciones se produce reflexión total. Aquí tenemos que hacer, en primer lugar, definir el fenómeno de reflexión total. El fenómeno de reflexión total ocurría cuando
teníamos un determinado ángulo de incidencia y a ese le llamábamos ángulo límite, de forma que el ángulo de refracción era igual a 90, ¿vale? Es decir, el rayo no atravesaba el segundo medio. ¿Qué ocurría? Que para que se produjese el fenómeno de reflexión total tenía que cumplirse una cosa, y es que si yo aplico esta definición a la ley de Snell, obtenía que n1 por el seno de I, n2 por el seno de R, que le voy a llamar 90, y el seno de I le voy a llamar ángulo límite. Para que existiese el fenómeno de reflexión total, este seno tenía que ser, bueno, seno de 90 es 1, así que no lo voy a poner. Vamos, digamos que el ángulo límite tenía una formulita que se podía deducir de la ley de Snell, sigue aplicando simplemente su definición, y como cualquier ángulo, su seno tiene que ser menor que 1, ¿no? O sea, la conclusión es que para que exista ángulo límite tiene que existir este seno. Es decir, este cociente de n2 partido por n1 tiene que ser más pequeño que 1. Veamos qué ocurre. Si yo tengo que el rayo pasa desde el medio 1, que es el aire, al medio 2, que es el vidrio, que el índice de refracción del vidrio, imaginaros que lo tenemos calculado de antes, es 1,5 o 1, algo, ¿vale? Tenemos, porque todos los índices de refracción son más grandes que el del aire, por cierto. Entonces, ¿qué pasaría? Que ese seno no sería menor que 1, porque el seno del ángulo límite en ese caso sería n2 partido por n1, que es 1,5 partido por 1, y esto es mayor que 1, así que no existe el ángulo límite, no se produce el fenómeno, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las condiciones de las que nos hablan en el enunciado para que se produzca el ángulo límite tiene que ser no que el rayo viaje desde el aire hasta el vidrio, sino que ocurra lo contrario, que es que el rayo viaje desde el vidrio hasta el aire. Y así n1 será 1,5, n2 será 1 y se podrá producir este fenómeno. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo límite, que era n2 partido por n1, sí que va a cumplirse que va a ser menor que 1 y por tanto sí que se produce el ángulo límite, ¿vale? Y ya estaría.